La sensación general que se transmite en esta manifestación es de cansancio, que no pueden comprarse una casa, que ya no son capaces de pagar el alquiler. Los organizadores han centrado sus críticas en la falta de acción de las administraciones públicas, sobre todo de la Comunidad de Madrid, a la que acusan de seguir favoreciendo a los fondos de inversión. Actualmente se vive en España una situación bastante delicada con el tema del acceso a la vivienda. Cada vez vemos a más jóvenes de entre 20 y 30 años viviendo en casa de sus padres, más común que la gente viva de alquiler más que en una vivienda adquirida, en una vivienda comprada, o incluso jóvenes que en grandes ciudades, o jóvenes o incluso gente más mayor, que viva no solo de alquiler en un piso, sino que viva de alquiler en una habitación y tenga que compartir piso con otras personas. Y es que en la actualidad la edad media de emancipación en España está sobre los 30 años. Y como siempre, en base al mismo problema, han surgido diferentes vertientes de pensamiento que alegan una serie de propuestas o soluciones para el mismo problema en común. Como yo no soy economista ni politólogo, lo que voy a hacer es compartiros estos puntos de vista, estas vertientes de pensamiento, para que vosotros mismos juzguéis cuál es la que más se alinea con lo que vosotros pensáis que es correcto. En primer lugar tenemos a la corriente más progresista, podríamos decir, que es la que piensa que realmente este problema nace de contemplar la vivienda como un bien de mercado y no como un derecho no negociable, señalando de esta forma que los responsables de este problema son los grandes tenedores, los fondos buitre, los inversores, que son los que acaparan vivienda para dejarla vacía y luego venderla cuando el precio suba para multiplicar así sus ganancias, sus inversiones y su patrimonio. La solución planteada por esta corriente de pensamiento propone que la expropiación de viviendas a aquellos que poseen más de una, dos o tres viviendas, depende también de la propuesta que se haga, debería ser imperativa para conseguir un mayor acceso a la vivienda, a su vez que se construye vivienda social, es decir, vivienda pública ofertada por el propio Estado, el cual ofrecería precios de alquiler más asequibles. Y en contraparte a este pensamiento tendríamos el más asociado al liberalismo económico, el cual propone que este problema nace del principio de la ley de la oferta y la demanda, asegurando que en ciertas regiones de España hay una creciente demanda de vivienda y que al no construirse nueva vivienda en esos lugares donde realmente se está demandando, que suele ser en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, inevitablemente alzan los precios de los alquileres sin que el poder adquisitivo de las personas suba a su vez, y por ende no se puedan permitir vivir en estos núcleos urbanos. Y luego también hay otras corrientes que tienen un poco menos de impacto y de fuerza, que podríamos denominar un poquito más conservadoras, que piensan que este problema realmente nace de el auge que tiene la ocupación. Pero bueno, dejando esto un poco más de lado, vamos a centrarnos en las dos principales que he mencionado. Antes de empezar a examinar este punto, debo decir que voy a tomarlo como de forma general. Yo sé que dentro de todas las vertientes de pensamiento siempre hay diferentes matices de cada persona que tiene unas propuestas u otras, que siempre se diferencian un poco, aunque sean relativamente parecidas. Entonces, si tú tienes afinidad con la corriente progresista o con la corriente liberal, pero ves que hay ciertos puntos que a lo mejor no se alinean del todo con tus ideas, al fin y al cabo es porque lo voy a tratar de forma general y más o menos lo que se comenta. Así que a nivel general empecemos con la expropiación de la vivienda. Y es que esto es algo muy criticado por muchos por el mero hecho de que se entiende que es un ataque al patrimonio que un individuo ha recolectado con su esfuerzo de forma pacífica y que esto le da control total sobre esa propiedad. Aún así, esta corriente piensa que hay ciertos límites que no se pueden pasar, sobre todo en una sociedad donde se busca el bien común, y por ende, los derechos individuales muchas veces deben de ser rebajados a los derechos colectivos para conseguir las políticas más igualitarias posibles. Hay diferentes formas de expropiar una vivienda, ya que puede ser permanente o temporal, también se puede expropiar a cambio de una retribución económica para el propietario o filtrar la cantidad de viviendas que se expropian en función también de la cantidad de propiedades que un individuo posea. Pero a nivel general a lo que se apuesta es a expropiar viviendas a esos grandes tenedores que tienen más de 5 o 10 viviendas para dárselas a aquellos grupos más vulnerables que no gozan de un techo. Por otro lado tenemos la regulación de los precios de los alquileres, que van dirigidas a que los propietarios tengan un poder más limitado a la hora de acotar tanto el precio de la vivienda como las condiciones que se le da a sus inquilinos. Una de las propuestas más extendidas es la de fijar un máximo de precio en los alquileres, de forma que no se pueda superar cierta barrera de precio. Esto con el fin de asegurar que ciertos sectores más vulnerables sí que puedan acceder a una vivienda, ya que pese a que su poder adquisitivo sea más bajo, siempre tengan la seguridad de que los precios de los alquileres no van a superar cierto margen que por ley estaría prohibido. Esta es una medida menos intrusiva que la de directamente expropiar una vivienda a un propietario, por ende suele ser la que se suele tomar antes como medida principal y se suele dejar en segundo plano la de la expropiación, y siendo como una medida excepcional en caso de que el problema sea mucho más grave. Y en tercer y último lugar tendríamos la vivienda social, que esta se puede conseguir de dos formas principales. La primera es expropiar la vivienda del sector privado, por lo que se convertiría en
propiedad pública, o si no, construir desde cero vivienda pública y que ésta pueda ser regulada por el Estado y por ende con precios mucho más asequibles para las familias más vulnerables. La finalidad de este tipo de viviendas es que al otro lado del contrato o del acuerdo del negocio no haya una entidad privada la cual se lucre de los beneficios económicos del alquiler, sino que sea el Estado como organización centralizada la que se encargue de gestionarlo. Por lo que una vez visto esto y expuesto esta corriente de pensamiento más progresista que está más ligada a la izquierda, vamos a ver su contraparte. Por contraparte tenemos el pensamiento de quienes dicen que este problema no lo ha originado ni el capitalismo, ni los inversores, ni los grandes tenedores, ni los fondos buitres, sino que es algo mucho más simple y que viene a raíz del problema, y es la ley de la oferta y la demanda. Esta ley sugiere que los precios de un bien subirán a mayor sea la gente que lo quiera en comparación al número limitado de unidades que haya para ofrecer. Eso se defiende cuando miramos una propiedad, un piso, con unas características similares o iguales, por ejemplo, en Madrid, en el centro de la ciudad, o en un pueblo perdido de Castellón, por decir algo. Vemos que aunque tenga unas características muy similares, el precio es muy diferente. En Madrid siempre va a ser mucho más caro. Y esto es porque hay mucha más gente que por tema de oportunidades laborales o trabajo, familia, prefiere vivir en la capital de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Bilbao, antes que en un pueblo perdido de ahí de Castellón o de donde sea. Por ende, la solución que plantea esta corriente ideológica es la de construir más vivienda en aquellos lugares donde está siendo altamente demandada para que de forma natural y sin intervención haya una bajada de los precios masiva y por ende las rentas más bajas puedan acceder a vivienda. Todo esto con el fin tanto de bajar el precio de alquiler como de proteger los derechos individuales de aquellos propietarios que han conseguido ese patrimonio de forma pacífica y con esfuerzo propio personal. Y esto genera cierto descontento en algunos sectores de la población por el mero hecho de que piensan que este tipo de soluciones o propuestas tan simplistas simplemente van encaminadas a favorecer el individualismo y los derechos individuales en general de los que más tienen, de los ricos, antes de fijarse en el bien colectivo y común. Pero aún así, este sector más liberal sostiene que el intervencionismo estatal que trata ya no solo de imponer ciertas normas en el uso de una propiedad privada, sino que también de expropiar a la fuerza ese patrimonio, es completamente intolerable, ya que según afirman hay otros sectores que son incluso mucho más importantes que la vivienda, como puede ser el de la alimentación, que funciona por el sector privado y aún así nadie se muere de hambre, a excepción de casos de pobreza extrema. Por lo tanto, argumentan que el problema de la vivienda no se debe a una supuesta falta de regulación o intervención estatal, sino al contrario, a un exceso de trabas burocráticas y restricciones urbanísticas que dificultan la construcción de nuevas viviendas en zonas de alta demanda. Además, defienden que el control de alquileres, las limitaciones a los desahucios y expropiaciones crean un efecto desincentivador para los propietarios y promotores. Es decir, para que se entienda más fácil, dicen que sería como que el propietario dice, hostia, ¿por qué me voy a estar esforzando en crear riqueza, en hacer esto, aquello, si luego lo que voy a conseguir es que me limiten cierto control sobre estas propiedades que he adquirido o que incluso me las quiten? Pues mejor no hago nada. Y sobre el tema de la especulación, dentro de que no se puede desmentir al 100% porque siempre va a haber gente que especule con la vivienda, afirman que en los lugares donde más demanda hay y donde los precios son más altos, es más difícil que las viviendas se queden vacías por el mero hecho de comprar barato y vender caro, ya que al estar situadas en localizaciones de alta demanda es más interesante a nivel de beneficio propio alquilarlas para sacar rentabilidad que dejarlas vacías durante X meses o años. Por lo que una vez visto esto, me gustaría saber tu punto de vista. ¿Crees que el problema está en la especulación de la vivienda, los grandes tenedores, fondos buitre y el poder de acaparación de las grandes fortunas? ¿O piensas que este problema nace de un colapso económico el cual está sufriendo una mala gestión estatal? Me encantaría saber tu punto de vista aquí abajo en los comentarios, que yo de esto aprendo un montón y seguro que muchos más que están viendo el vídeo aprenden de tu punto de vista. No olvides suscribirte al canal para ver más investigaciones como esta y nos vemos en el próximo vídeo.